Bienvenidos a este video sobre las muertes más tristes de Bleach, en esta serie emblemática del anime y manga de Bleach, combinada con la fantasía y lo sobrenatural, y las peleas que lo caracterizan, desde las trágicas muertes de seres queridos hasta sacrificios heroicos. Exploremos los momentos más conmovedores que han tocado el corazón de los fans. Tal vez para muchos no es tanto el peso de la muerte de Chojiro Sasakibe, pero si nos ponemos a pensar de lo importante que fue esto para que Yamamoto fuese a enfrentarse a Yhwach y obviamente vengarse de los Quincy. Sasakibe siempre fue muy leal a Yamamoto y la manera en que muere tal vez no nos tocó tanto a los fans, pero ver su historia y su pasado que tuvo con Gerusai Yamamoto y el proceso que se llevó para poder llegar a dominar y entrenar su Bankai y hacer una cicatriz a Yamamoto, y lo furioso que se encontraba Yamamoto al encontrarse a Driscoll y ver que el Bankai que manejaba de su pupilo estaba frente a él. Yamamoto sintió más una falta de respeto, así que decidió recibir el ataque del Bankai de su pupilo por última vez, y respectivamente aniquilando por completo a Driscoll y salvando a Hisagi. A lo largo de la serie tal vez Sasakibe no fue tan importante, pero su muerte fue triste. Número 9. Busby, uno de los Starwriters más llamativos de Yhwach y el mejor amigo de Yugram de su infancia. Su historia conmovió mucho a los fans, desde sus inicios hasta el final de la Guerra Sangrienta. Busby sentía un resentimiento hacia Yhwach por lo que le hizo a Yugram, y se sentía incapaz ya que su poder, a pesar de estar en la élite de Yhwach, no tenía el poder suficiente para poder enfrentarlo y derrotarlo, sino que siempre fue la sombra del mismo Yugram. A pesar de eso, Busby consideraba aún a Yugram su mejor amigo, y la manera en que Yugram acaba con Busby sí que fue demasiado triste. Más de alguno de nosotros soltó una lágrima con la historia y con la muerte desgarradora de Busby, por lo que se queda en el puesto número 9. Número 8. Coyote Stark. Para muchos creo que es el espada favorito, su manera de presentación, y al final pudimos darnos cuenta que él era el espada más poderoso, el número 1, su historia trágica, de cómo se sentía, de lo que quería tener amigos, lo triste que se puso cuando cada espada iba cayendo frente y al lado de él en su batalla contra Shunsu. La manera en que Tite Kubo desperdició a Stark no tiene nombre, pero no podemos negar lo impresionante que fue ver la liberación de Stark y la batalla que tuvo con Shunsu. Lo malo que nunca se puso en serio al pelear contra Shunsu, por eso nunca pudo ver su Bankai y perdió también a su preciada amiga Lilineth. Se sentía tan solo que dividió su alma docente, su presión espiritual era devastadora y su final fue bastante insólito. El vacío y el miedo que tenía a estar solo, Coyote Stark, siempre estarás en nuestros corazones. Número 7. Ulquiorra Seifer, también uno de los favoritos de los fanáticos por parte de los Espada. Si Stark era impresionante, Ulquiorra también podría serlo al igual, ya que su segunda etapa lo hacía ver majestuoso. Su batalla que tuvo contra Ichigo, la desesperación que le puso a Ichigo, despertó su perdición a la bestia que ni un vacío como él podía enfrentar, su confusión con los sentimientos y el cariño que le fue tomando a Orihime. Su vacío poco a poco se fue llenando a ser un poco humano. Su pelea fue gloriosa ante Ichigo Kurosaki en su versión también de forma hueca completa. Y la forma en que muere, yo no sé ustedes, pero lloré bastante al ver que Ulquiorra se desintegró al final del combate. Su apariencia callada, fría y su lealtad que le tenía al gran Sasuke Aizen. Enfrentar a Ichigo fue su perdición o tal vez su salvación. Número 6. El Capitán Ukitake. Su muerte es muy triste, muy profunda. La historia que nos muestran del pasado de Ukitake en su niñez, lo malo y enfermo que fue toda su vida prácticamente, siendo una ofrenda para Mimihagi-sama. Lo importante que fue el sacrificio de Ukitake para la trama y lo que pasa en Bleach, pues su cuerpo después de que fallece manifiesta por completo a Mimihagi-sama, la mano derecha del rey espiritual. Siendo un fragmento del rey espíritu, intentaba mantener el equilibrio de los mundos para tomar el puesto del rey espiritual. Sacrificó su vida a cambio de algo justo según él. Lo impactante que fue para los capitanes, tenientes y todos los presentes, más también para su gran amigo Shunsui y para nosotros los fanáticos. Hasta pronto, Ukitake.
Número 5. Yashiro Unohana, la primera Kenpachi. A lo largo del tiempo nos fuimos encariñando con la pacífica Unohana, sin imaginarnos que detrás de ese hermoso rostro se escondía alguien sediento de sangre, pues ni más ni menos que la primera Kenpachi, de la generación del primer Gotei 13. Según Yukabara, en esa época no tenían compasión ante sus oponentes. Según Unohana, ella fue la culpable de que Zaraki Kenpachi se contenga. Él la venció una vez, y por perdonarle la vida, se reprimió Kenpachi, Zaraki, por lo que es un pecado que ella cometió, y a cambio tiene que despertar ese poder que Kenpachi tiene escondido, que se restringe. Para Zaraki, Unohana es muy importante, y al final de la batalla que tuvieron, ella logró su objetivo, pero Kenpachi quería seguir peleando, y sintió una gran tristeza por perder a Unohana, y nosotros más de esa gran espadachín. Número 4. Masaki Kurosaki, la madre de Ichigo. Muchos sabemos lo importante y el valor que tiene Masaki Kurosaki para Ichigo y su familia. El dolor, el trauma que tenía Ichigo al sentirse culpable por la muerte de su madre, por no poder protegerla, por no poder hacer nada. Y cada vez que se llegaba a esa fecha luctuosa, Ichigo se deprimía demasiado. La historia de Masaki y de Isshin fue bastante bonita, aunque duró muy poco. Para Isshin, como un segador de almas, fue lo más bonito y preciado que haya experimentado. Podemos culpar a Yukabara por lo ocurrido con Olaus Wale o a Gran Pescador, pero Isshin y Ichigo se culpaban por no poder protegerla, y nosotros sufrimos al ver a Ichigo triste. Tal vez la fuerza de proteger a los demás viene de ahí, lo que define a Ichigo Kurosaki, el amor de su madre. Número 3. El ex capitán Gin Ichimaru, de la tercera división. Según Rukia, el aspecto de Gin Ichimaru se asemeja a una serpiente. Al principio de la serie pensamos que Gin era malo. Al final nos dimos cuenta que él era un héroe. Sentía un gran odio hacia Aizen por lo que le hizo a Rangiku. Puede que lo más profundo de su corazón, Gin siempre era proteger a Rangiku, mantenerla a salvo, y disfrutaba cuando Rangiku intentaba detenerlo. En el pasado, estos dos sufrieron mucho, y él se juró que iba a vengarse de lo que le hicieron a Rangiku. Con su Bankai fue capaz de perforar por completo a Aizen fusionado con el Hogyoku. Aunque no lo crean, es una hazaña muy grande. Por palabras de Aizen, esto que hizo Gin hacia él lo ayudó más con él mismo y el Hogyoku, y le dio las gracias a Gin, y fríamente, no tuvo piedad y acabó con Gin, siendo un momento muy triste, como perece ante los brazos de Rangiku. Pero antes de eso, pudo decir, al fin tienes esa mirada al ver a Ichigo llegar al combate. Siempre recordaremos a Gin Ichimaru. Número 2. Nemo Kurotsuchi, la teniente, hija del capitán Mayuri Kurotsuchi. Siempre fue un misterio. Ella era una teniente, pero no poseía Zanpakuto. En el enfrentamiento que tuvo contra Perdida, pudimos ver por primera vez que ella fue capaz de tomar decisiones, hacer lo que ella en verdad quería y proteger a su padre. Sabía que eso le podía costar la vida, sacrificando su alma para poder acertar un golpe y ser el as bajo la manga para derrotar a Perdida, la mano izquierda del rey espiritual. Para muchos fue un impacto grandísimo la muerte de Nemo, pero fue un shock por completo para su padre Mayuri Kurotsuchi. Pudimos ver su historia, mucho que le costó y esmeró Mayuri para que Nemo pudiese crecer y desarrollarse. Para él eso era su gran tesoro. Aunque no lo demostraba, amaba completamente a Nemo y se sintió devastado ante su muerte. Aunque recuperó su cerebro, no será la misma Nemo. Su sacrificio nunca fue en vano. Número 1. El capitán comandante Shingekuni Genryusai Yamamoto, el capitán de la primera división y comandante supremo del Gotei 3, una leyenda viviente en la sociedad de almas. Su poder, su historia lo convirtieron en alguien formidable y un ejemplo a seguir para cada segador de almas. Convierte el universo en cenizas. Fujin Yaka. A lo largo de la historia de Bleach vimos que siempre este viejito era muy pero muy poderoso, por lo que se decía de él. Al llegar la guerra sangrienta, pudimos ver el poder de su Bankai, Sankanotachi. Su terrorífico poder, abrumador, intentó proteger lo más preciado para él, aunque en el proceso pudiese destruir la misma sociedad de almas. A pesar de tener un brazo, fue capaz de vencer al falso Yhwach, a Roit, que tenía el 80% del poder base de Yhwach. Lo que causó la muerte de Yamamoto. Para cada segador de almas, teniente, capitán del Gotei 13 no tenía nombre, no sabían qué hacer. Muchos le tenían respeto, miedo, lealtad y gran aprecio. Para ellos era algo increíble, algo inaceptable.
que alguien tan fuerte como Yamamoto caese ante Yukabach. El problema es que se volvió blando, ya no era sádico y quería proteger a la sociedad de almas en vez de destruirla en el proceso y acabar con sus enemigos. Tal vez Yamamoto temía de su propio poder, por eso su brazo no lo volvió a recuperar. Siempre vivirás en cada recuerdo de cada Shinigami, así como fanático, capitán comandante Genryusai Yamamoto.